¿Sabías que Dios tiene sabiduría reservada específicamente para ti? No es un conocimiento cualquiera, ni algo que solo unos pocos privilegiados pueden recibir. Es un tesoro divino, esperando a ser descubierto, pero muchas veces no sabemos cómo alcanzarlo. En un mundo que nos llena de ideas superficiales sobre el éxito y la inteligencia, olvidamos que la verdadera sabiduría no proviene de nosotros, sino de Dios. La Biblia nos enseña que la sabiduría de Dios está disponible para quienes la buscan con humildad y fe. No es cuestión de suerte ni de capacidad intelectual, sino de una relación genuina con el Señor. Escribe en los comentarios: Señor, dame la sabiduría que tienes reservada para mí y acompáñanos hasta el final. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo más verdades que fortalecerán tu fe. Número 1. El temor de Jehová, principio de la sabiduría. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en lo que realmente significa el temor de Jehová? Mucha gente confunde la palabra temor con un miedo que paraliza, pero en la Biblia, especialmente en Proverbios 9:10, se refiere a un respeto reverencial que nos abre la puerta a la sabiduría verdadera. Cuando hablamos de reconocer la majestad de Dios, no estamos diciendo que vivamos con terror, sino que nos ubicamos en la perspectiva correcta. Él es grande, nosotros somos humanos, y esa humildad nos prepara para recibir todo lo que Él desea enseñarnos. A veces creemos que la sabiduría consiste en acumular información o logros académicos, pero la Escritura deja claro que, sin el temor reverente hacia Dios, solo tendremos datos, no auténtica transformación. Fíjate que el temor de Jehová no está peleado con el conocimiento intelectual. Es más bien la base que le da sentido. Puedes tener muchos títulos y alcanzar el éxito profesional, y eso está bien, pero si dejamos de lado la reverencia a Dios, corremos el riesgo de perdernos en la superficialidad. ¿De qué sirve saber mucho si nuestra vida no está anclada en algo que permanezca? La sabiduría del mundo es valiosa en ciertos aspectos, pero pasa. En cambio, la sabiduría que proviene de conocer al Santísimo trasciende las épocas y te guía, aunque todo a tu alrededor cambie. ¿No te parece fascinante pensar que, cuando nos conectamos con Dios, estamos accediendo a una fuente inagotable de luz en medio de tanta incertidumbre? Ahora, no basta con saber acerca de Dios. Es fácil quedarse con la teoría, con lo que otros cuentan o con lo que aprendimos de niños, sin llegar a una relación real con Él. Conocer al Santísimo implica pasar tiempo en su presencia, ya sea orando, leyendo la Biblia o meditando en su carácter. En esa intimidad surge un cambio sutil pero profundo. Nuestras decisiones empiezan a moverse por convicciones basadas en la palabra, en lugar de impulsos o influencias pasajeras. Y déjame decirte, cuando un corazón está verdaderamente conectado con Dios, las decisiones del día a día toman un rumbo diferente. Hay más claridad, más paz y un sentido de propósito que no se encuentra fácilmente en otra parte. Otra cosa que me encanta de este tema es la humildad que surge al darnos cuenta de que no lo sabemos todo y que necesitamos su guía. ¿Cuántas veces hemos sentido que tenemos todo bajo control solo para descubrir que nos equivocamos estrepitosamente? El orgullo puede hacernos creer que podemos solos, pero el temor de Jehová nos recuerda que hay un Dios grande y amoroso, dispuesto a orientarnos si reconocemos nuestras limitaciones. Esa actitud humilde, lejos de rebajarnos, nos levanta, porque nos ayuda a abrir el corazón y aceptar la ayuda divina. Para cultivar ese respeto reverencial, no hay atajos mágicos, pero sí pasos concretos. Por ejemplo, apartar un momento cada día para orar y leer la Biblia. Aunque sea breve, ese acto de comunión constante con Dios reorienta nuestros pensamientos
También es útil, antes de tomar una decisión, detenernos y preguntarnos, ¿honra a Dios esto que estoy a punto de hacer? Esa pequeña pausa puede salvarnos de muchos dolores de cabeza. Y si te cuesta avanzar solo, no temas buscar consejeros sabios en tu comunidad cristiana, personas maduras en la fe que te animen a crecer. Todos necesitamos apoyo, y Dios nos ha dado hermanos para ese propósito. Cuando elegimos vivir con esa reverencia diaria, la vida toma una dimensión diferente. La paz deja de ser algo esquivo y se hace presente aún en tiempos difíciles. Es como si tuviéramos un ancla firme que nos mantiene estables cuando todo lo demás se mueve sin rumbo. Además, el temor de Jehová nos protege de apresurarnos en decisiones que podrían lastimarnos o afectar a quienes amamos. Es una guía amorosa que, lejos de limitarnos, nos cuida de nosotros mismos. Número 2. La sabiduría que nace de la reverencia a Dios. ¿Te has dado cuenta de cuántas decisiones tomamos cada día sin realmente detenernos a pensar en su impacto? Desde cosas pequeñas hasta las más trascendentales, todo lo que elegimos tiene consecuencias. Y aquí es donde entra en juego algo crucial, la sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, sino la que proviene de Dios. Proverbios 1:7 lo dice claro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No es una frase decorativa, es una verdad fundamental. Para vivir con entendimiento, primero tenemos que empezar bien, reconociendo a Dios como la fuente de toda comprensión. El temor de Jehová no es ese miedo que paraliza, sino un respeto profundo que nos coloca en el lugar correcto. Él es Dios, nosotros somos sus hijos. Esa actitud es la base de una vida llena de discernimiento. Ahora, el problema es que muchas veces creemos que podemos hacerlo solos. Pensamos que la inteligencia o la experiencia nos bastan y sin darnos cuenta, nos cerramos a la dirección de Dios. La Biblia llama a esto necedad. No porque Dios quiera menospreciar a nadie, sino porque quien rechaza su guía está eligiendo caminar a ciegas en un mundo lleno de trampas. La pregunta es, ¿vamos a confiar en nuestra propia visión limitada o vamos a depender de la sabiduría infinita de Dios? Vivimos en una sociedad que promueve la autosuficiencia. Haz lo que sientas. Sigue tu corazón. Tú tienes todas las respuestas dentro de ti. Suena bonito, pero es peligroso. La realidad es que, cuando dependemos solo de nosotros mismos, terminamos enredados en errores que podríamos haber evitado. Por otro lado, cuando fundamentamos nuestra vida en la sabiduría de Dios, tenemos una base que no cambia con las modas o las opiniones de la gente. No es que dejemos de pensar por nosotros mismos, sino que aprendemos a discernir con claridad lo que realmente es bueno, justo y eterno. Una de las mayores ventajas de temer a Dios es que nos hace más sensibles a su voz. Nos ayuda a detenernos antes de actuar impulsivamente. Nos hace más cuidadosos con nuestras palabras, con nuestras decisiones y hasta con nuestros pensamientos, porque cada acción tiene un peso espiritual. No estamos solos, y nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de no haber consultado a Dios antes de hacer algo? Ese es el resultado de actuar sin su sabiduría. La clave está en la humildad. No podemos recibir enseñanza si creemos que ya lo sabemos todo. La Biblia nos advierte que el orgullo endurece el corazón, nos vuelve tercos y sordos a la corrección. Pero cuando nos abrimos a aprender, cuando reconocemos nuestras limitaciones, Dios nos guía con amor y paciencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona sabia y una necia? La sabia escucha y aplica la corrección. La necia la ignora y sigue por su propio camino.
La sabiduría está disponible para todos, pero no todos están dispuestos a recibirla. Si queremos vivir con verdadera sabiduría, necesitamos rodearnos de buenas influencias. No podemos llenarnos de voces que nos alejan de Dios y esperar tomar decisiones acertadas. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué tipo de consejos seguimos? La Biblia nos anima a buscar consejeros piadosos, personas que nos ayuden a crecer en la fe y a mantenernos en el camino correcto. También es importante reflexionar y examinar nuestro corazón cada día. ¿Estoy alineando mi vida con la palabra de Dios? ¿O simplemente hago lo que me conviene? Hacernos estas preguntas nos mantiene en un estado de aprendizaje continuo. Cuando vivimos con la sabiduría de Dios, todo cambia. Hay más paz, más claridad y menos ansiedad por el futuro. Tomamos decisiones con propósito, sin tanto miedo a equivocarnos, porque sabemos que Dios nos dirige. Además, nuestra vida empieza a ser un testimonio para otros. La gente nota cuando alguien vive con convicción y seguridad, y eso los inspira a buscar lo mismo. No hay mejor manera de influir en el mundo que reflejando la luz de Dios a través de nuestras acciones. Número 3. La inteligencia de elegir el camino recto. Muchas veces pensamos que la sabiduría tiene que ver solo con acumular conocimientos o con la capacidad de tomar decisiones inteligentes. Pero la Biblia nos muestra que la verdadera sabiduría no es solo saber, sino vivir de acuerdo con el carácter de Dios. Job 28 nos dice algo profundo. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Aquí hay dos ideas clave. Primero, que la sabiduría empieza con la reverencia a Dios. No es un temor que paraliza, sino un respeto profundo que nos lleva a querer vivir conforme a su voluntad. Y segundo, que la verdadera inteligencia no es simplemente tener muchas ideas brillantes, sino elegir lo correcto, apartarse del pecado y caminar en integridad. El caso de Job es un testimonio poderoso de lo que significa temer a Dios. Era un hombre justo, alguien que había prosperado en todos los sentidos, pero su vida dio un giro cuando perdió todo en cuestión de días. En medio de su sufrimiento, sus amigos le dijeron que debía haber hecho algo malo para merecerlo, pero Job insistió en su integridad. Lo interesante es que, aunque no entendía por qué estaba sufriendo, nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios. Y al final, Dios le reveló que su sabiduría está por encima de nuestro entendimiento. Job comprendió algo esencial. La verdadera sabiduría no está en entender todo lo que sucede, sino en confiar en Dios y vivir de acuerdo con su justicia, aun cuando las circunstancias sean difíciles. El problema es que el mundo tiene una visión completamente diferente de la sabiduría y la inteligencia. La sociedad aplaude la astucia, la capacidad de manipular situaciones para obtener beneficios, incluso si eso implica mentir o engañar. Se nos dice que el fin justifica los medios, que lo importante es saber jugar el juego para conseguir lo que queremos. Pero eso no es inteligencia real. A los ojos de Dios, la inteligencia no está en aprovecharse de los demás, sino en apartarse del mal, en vivir con integridad. Lo que parece un atajo, en realidad nos aleja del propósito de Dios, y aunque por un tiempo parezca que funciona, al final el pecado siempre cobra factura. Cuando conocemos verdaderamente a Dios, nuestra forma de tomar decisiones cambia. No se trata solo de evitar el pecado por miedo a las consecuencias, sino de odiar lo que Dios odia y amar lo que Él ama. Una persona sabia no se acerca a la tentación solo para ver hasta dónde puede llegar sin caer. La verdadera sabiduría es reconocer el peligro y alejarse antes de que sea demasiado tarde. El temor de Dios nos da un sentido de responsabilidad moral. No podemos vivir como si nuestras acciones no importaran. Cada decisión cuenta,
Cada elección nos acerca más a Dios o nos aleja de Él. La humildad es clave en este proceso. Si creemos que siempre tenemos la razón, nunca aprenderemos de nuestros errores. Pero cuando reconocemos que nuestras propias decisiones pueden fallar, nos abrimos a la guía de Dios. No se trata solo de pedir ayuda, sino de estar dispuestos a cambiar de rumbo cuando nos damos cuenta de que estamos en el camino equivocado. La persona sabia no solo se arrepiente de sus errores, sino que aprende de ellos y toma mejores decisiones en el futuro. Ahora, ¿cómo podemos vivir esto en la práctica? Primero, es fundamental examinar nuestro corazón constantemente. ¿Estoy tomando decisiones que honran a Dios? ¿Estoy permitiendo en mi vida cosas que sé que no le agradan? Segundo, debemos ser honestos en todo momento. Puede ser tentador caer en chismes, mentiras pequeñas o engaños que parecen inofensivos, pero todo eso nos aleja de la verdad. Y tercero, rodearnos de personas que nos animen a vivir en santidad. Las amistades y los entornos que elegimos tienen un impacto enorme en nuestra vida espiritual. Si queremos crecer en sabiduría, debemos buscar relaciones que nos acerquen a Dios, no que nos empujen en la dirección opuesta. Número 4. La sabiduría como regalo abundante de Dios. A veces nos encontramos en situaciones en las que simplemente no sabemos qué hacer. La vida nos lanza preguntas, decisiones complicadas y momentos en los que sentimos que no tenemos las respuestas correctas. Y es ahí donde entra en juego algo maravilloso, la sabiduría de Dios. Santiago 1:5 nos da una promesa increíble. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No hay condiciones ocultas, no hay restricciones. Dios no se burla de nuestras dudas ni nos reprocha por no saber qué hacer. Al contrario, está listo para darnos la dirección que necesitamos, si tan solo se la pedimos. La clave aquí es entender que la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. En la sociedad actual se nos dice que confiemos en nosotros mismos, que sigamos nuestro instinto, que nos apoyemos en nuestra propia inteligencia. Pero hay momentos en los que eso no es suficiente. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones basadas en nuestra lógica y al final nos hemos dado cuenta de que no era la mejor opción? La sabiduría de Dios no tiene esos límites. No se basa en emociones pasajeras ni en tendencias momentáneas, sino en principios eternos que realmente funcionan. Lo impresionante de pedir sabiduría a Dios es que, en el proceso, también lo conocemos más a Él. No es solo que recibimos respuestas, sino que nuestra relación con Él se profundiza. Aprendemos a ver cómo obra en nuestra vida, a discernir su voz y a confiar en su tiempo. No siempre la respuesta vendrá de inmediato ni de la manera en que esperamos, pero cuando nos abrimos a recibir su guía, empezamos a notar su intervención en cada detalle. Es un aprendizaje continuo, un caminar en el que cada paso nos acerca más a su corazón. Pero hay algo que debemos tener claro. Pedir sabiduría a Dios requiere humildad. A veces nos cuesta reconocer que no sabemos todo, que necesitamos ayuda. Queremos resolver las cosas a nuestra manera, sin depender de nadie. Pero Dios no puede llenar un corazón que ya está demasiado lleno de sí mismo. Necesitamos venir a Él con una actitud de aprendizaje, con la disposición de no solo escuchar su consejo, sino también obedecerlo. No se trata solo de pedir respuestas y seguir como si nada, sino de estar dispuestos a actuar conforme a lo que Él nos revele. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto en nuestra vida diaria? Primero, estableciendo un hábito de oración en el que, en lugar de preocuparnos sin rumbo, presentemos nuestras dudas a Dios con sinceridad. Señor, no sé qué hacer en esta situación. Muéstrame el camino correcto. Segundo,
aprendiendo a escuchar su respuesta a través de su palabra. A veces, la dirección que necesitamos ya está escrita en la Biblia, esperando a que la descubramos. Tercero, rodeándonos de personas que nos ayuden a discernir su voluntad. Dios muchas veces usa a otros para hablarnos y confirmarnos el camino a seguir. Cuando vivimos guiados por la sabiduría de Dios, todo cambia. No significa que la vida se vuelva fácil de repente, pero sí que tenemos una base firme sobre la cual tomar decisiones. Ya no estamos perdidos. Ya no nos dejamos llevar por la confusión o el miedo. Encontramos paz, dirección y confianza en que pase lo que pase, estamos siguiendo el mejor consejo posible. Además, esta forma de vivir nos llena de gratitud. Cada vez que vemos cómo Dios nos guía, nuestra fe crece y eso nos motiva a seguir buscando su dirección en cada aspecto de nuestra vida. Si hasta ahora has tratado de enfrentar todo por tu cuenta, hoy es el momento de hacer un cambio. No tienes que saberlo todo, no tienes que resolverlo todo solo. Dios está listo para darte la sabiduría que necesitas, sin condiciones, sin límites. Solo tienes que pedírsela con fe y con la disposición de seguir su consejo. No esperes a estar en una crisis para buscar su dirección. Haz de esto un hábito diario. Entrégale tus decisiones, confía en su guía y verás cómo su sabiduría te lleva por caminos que jamás imaginaste. Número 5. La fuente divina del conocimiento y la inteligencia. Si hay algo que todos buscamos en la vida, es dirección. Queremos saber qué hacer en los momentos de incertidumbre, tomar decisiones sabias y evitar errores que puedan traer consecuencias dolorosas. Y aquí es donde entra la clave que nos da la Biblia en Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No se trata de simples consejos o de un conocimiento que cambia con el tiempo, sino de una verdad eterna. La sabiduría que realmente transforma la vida viene de Dios. A lo largo del libro de Proverbios se nos recuerda una y otra vez que la sabiduría humana tiene límites. Por más preparados que estemos, por más experiencia que tengamos, siempre habrá situaciones que nos sobrepasen. En cambio, la sabiduría de Dios no tiene margen de error, porque proviene de una fuente perfecta. Cuando el versículo dice que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, nos muestra que no es algo que los hombres descubren por sí solos, sino que es Dios quien la otorga a quienes lo buscan. Y eso cambia por completo la manera en que deberíamos enfrentar la vida. En lugar de depender solo de nuestra lógica, debemos acudir a la palabra de Dios como la guía absoluta. El problema es que el mundo tiene otra forma de ver la sabiduría. Se nos dice que el conocimiento es poder, que la educación y la experiencia son suficientes para guiarnos en la vida. Y aunque todo esto es valioso, no es suficiente. La historia ha demostrado que la humanidad, con todo su conocimiento, sigue tomando malas decisiones. La ciencia avanza, la tecnología progresa, pero el corazón humano sigue teniendo los mismos conflictos de siempre. La sabiduría de Dios, en cambio, no cambia. Sus principios son aplicables en cualquier época, en cualquier cultura y en cualquier circunstancia. Lo que Él estableció como bueno y verdadero hace miles de años sigue siendo válido hoy. Cuando confiamos en la sabiduría de Dios, nuestras decisiones cambian. Dejan de ser impulsivas o basadas en emociones momentáneas y comienzan a alinearse con un propósito eterno. La Biblia no es solo un libro con historias antiguas, sino una fuente viva de consejos divinos para cada aspecto de nuestra vida. Nos enseña a manejar nuestras relaciones, a tomar decisiones financieras, a trabajar con integridad y a enfrentar los momentos de prueba con fe.
No hay situación en la vida que no tenga una respuesta en la palabra de Dios. Para recibir esa sabiduría necesitamos humildad. Muchas veces queremos que Dios nos guíe, pero sin estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar. Escuchamos su palabra, pero seguimos haciendo lo que queremos. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que nuestros propios razonamientos pueden fallar y nos sometemos a lo que Dios dice, aunque a veces no entendamos completamente el porqué. La Biblia no está para ser debatida según nuestras preferencias, sino para ser obedecida con confianza. La mejor manera de acceder a la sabiduría de Dios es hacer de su palabra una parte fundamental de nuestra vida. Leer la Biblia no debería ser algo ocasional, sino un hábito constante. Una forma efectiva es establecer un tiempo diario para meditar en ella, aunque sea unos minutos al día. También podemos profundizar con estudios bíblicos, aprender a memorizar versículos clave y buscar maneras prácticas de aplicar lo que aprendemos. Además, rodearnos de personas que también buscan la sabiduría de Dios nos ayudará a crecer y a mantenernos firmes en el camino correcto. Vivir bajo la sabiduría de Dios trae beneficios enormes. Nos da seguridad en nuestras decisiones, nos ahorra errores innecesarios y nos llena de paz en medio de la incertidumbre. Cuando nuestra vida está fundamentada en la palabra de Dios, tenemos una base firme que no se derrumba con los problemas. Además, nuestra relación con Dios se fortalece. Cuando aprendemos a escuchar su voz y a obedecer su consejo, experimentamos una cercanía con Él que transforma nuestra manera de vivir. Número 6. La petición que agradó a Dios. Sabiduría para gobernar la vida. Imagina que tienes una responsabilidad enorme sobre tus hombros, que de tus decisiones dependa el bienestar de muchas personas, que cada palabra y cada acción tuya tenga un impacto profundo en la vida de los demás. ¿No te sentirías abrumado? Eso fue exactamente lo que sintió Salomón cuando asumió el trono de Israel. Era joven, inexperto, y en lugar de pedir riquezas, poder o la victoria sobre sus enemigos, hizo una petición que agradó a Dios. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes 3:9. No pidió nada material, sino algo mucho más valioso, sabiduría para gobernar con justicia. Lo interesante aquí es la actitud con la que Salomón se acerca a Dios. No se presenta con arrogancia, como alguien que ya lo sabe todo, sino con la humildad de reconocer que no puede hacerlo solo. Él entiende que gobernar un pueblo no se trata solo de tomar decisiones estratégicas, sino de tener la capacidad de juzgar con discernimiento y justicia. Y Dios, al ver su corazón, no solo le concede sabiduría, sino que además le da todo lo que no pidió: riquezas, honor y una prosperidad que ningún otro rey había experimentado. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando buscamos primero la sabiduría de Dios, Él se encarga de todo lo demás. Hoy en día muchos buscan poder, influencia y reconocimiento. Queremos destacar, queremos tener éxito, y no está mal querer crecer o mejorar en la vida. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que más valoramos? Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa y escogió bien. En un mundo donde la gente persigue lo superficial, Dios nos llama a buscar lo eterno. Y lo sorprendente es que cuando lo hacemos, Él nos bendice en maneras que ni imaginamos. Si hacemos de la sabiduría nuestra prioridad, todo lo demás se acomoda. Pero, ¿qué es exactamente la sabiduría? No es solo acumular conocimiento. Hay personas con muchos estudios que siguen tomando malas decisiones. La sabiduría de Dios es algo más profundo. Es la capacidad de ver las cosas como Él las ve, de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, de actuar con justicia y amor. Es la inteligencia aplicada a la vida real.
guiada por el Espíritu Santo, y eso es lo que necesitamos cada día, porque cada día enfrentamos decisiones que afectan nuestro camino y el de quienes nos rodean. Para recibir esta sabiduría necesitamos humildad. Salomón no pensó, yo puedo manejar esto solo. No, él reconoció que sin la guía de Dios estaba perdido. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Muchas veces tomamos decisiones basándonos en nuestra lógica, en lo que sentimos en el momento, en lo que parece conveniente. Pero si no consultamos a Dios, corremos el riesgo de equivocarnos. La verdadera sabiduría comienza cuando admitimos que no tenemos todas las respuestas y buscamos a Dios con un corazón dispuesto a aprender. Pedir un corazón entendido no es una oración genérica, es algo que debemos hacer de manera específica. Señor, dame sabiduría para tratar con mi familia. Ayúdame a manejar esta situación en mi trabajo. Enséñame a tomar decisiones que te honren, y cuando hacemos esto, debemos estar dispuestos a escuchar su respuesta. La Biblia es la fuente principal de esa sabiduría. Leerla con intención, meditar en lo que dice y aplicarla a nuestra vida nos da dirección y claridad. También es importante rodearnos de personas que nos animen en el camino correcto, porque la sabiduría crece en comunidad. Cuando vivimos con la sabiduría de Dios, todo cambia. Nuestras relaciones mejoran porque aprendemos a responder con amor y paciencia. Nuestras decisiones son más acertadas porque no dependemos solo de nuestras emociones. Nuestra vida toma un rumbo claro porque sabemos que estamos alineados con la voluntad de Dios. Y lo mejor es que, al igual que Salomón, cuando buscamos la sabiduría primero, Dios añade todo lo demás. Número 7. Orar para conocer más a Dios y recibir su sabiduría. Hay cosas en la vida que no se pueden aprender solo con libros o experiencia. Hay verdades que solo Dios puede revelar a nuestro corazón. Pablo, en su carta a los Efesios, oró algo poderoso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. No estaba pidiendo simplemente que supieran más sobre Dios, sino que lo conocieran de una manera profunda y transformadora. Porque hay una gran diferencia entre saber acerca de Dios y conocerlo realmente. Muchos pueden recitar versículos, hablar de doctrina e incluso discutir sobre temas bíblicos, pero eso no significa que tengan una relación íntima con Dios. La sabiduría y la revelación de las que habla Pablo no se adquieren solo con estudio, sino con comunión. Se trata de recibir entendimiento espiritual, de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y esto solo es posible cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nos ayuda a comprender lo que por nosotros mismos no podríamos entender. El mundo nos enseña a confiar en nuestra propia capacidad. Nos dice que la inteligencia y el conocimiento son suficientes para tomar decisiones acertadas. Pero la realidad es que el conocimiento humano es limitado. Puedes tener todos los títulos y aún así no saber qué hacer en los momentos más cruciales de la vida. La sabiduría de Dios, en cambio, nos da dirección en situaciones donde la lógica no basta. Nos permite ver más allá de lo evidente, discernir lo que está oculto y entender lo que solo el Espíritu de Dios puede revelar. Conocer a Dios de verdad cambia por completo nuestras decisiones. No solo tomamos mejores caminos, sino que lo hacemos con confianza y paz. Cuando entendemos su carácter, sabemos que podemos confiar en Él, que su voluntad es buena, que sus planes son perfectos, aunque a veces no los entendamos en el momento, y esa seguridad nos evita mucha ansiedad y errores. No andamos por la vida adivinando qué hacer, porque tenemos acceso a la mente de Cristo a través del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo importante. Para recibir esta sabiduría necesitamos humildad.
No podemos recibir revelación de Dios si creemos que ya lo sabemos todo. Un corazón orgulloso bloquea la voz del Espíritu. Si realmente queremos conocer más de Dios, debemos acercarnos a Él con una actitud de aprendizaje, de dependencia, de deseo genuino por entender su verdad. No se trata de saber más por curiosidad intelectual, sino de crecer en relación con Él. La oración es clave en este proceso. No podemos esperar recibir sabiduría divina si no la pedimos. Pablo mismo oró para que los creyentes en Éfeso la recibieran. ¿Cuántas veces pedimos por dirección, por respuestas, por ayuda, pero no específicamente por sabiduría y revelación? Deberíamos hacer de esta oración un hábito diario. Antes de leer la Biblia, pedir: Señor, abre mis ojos para entender lo que quieres enseñarme. Antes de tomar una decisión, orar: dame discernimiento para elegir lo correcto. Antes de aconsejar a alguien, pedir: guíame para hablar con sabiduría y no con mis propias ideas. Además de la oración, debemos estar atentos a la voz de Dios. A veces queremos respuestas instantáneas, pero Dios nos habla en el tiempo correcto. Por eso es importante no solo hablarle a Dios, sino también aprender a escucharlo. A veces lo hará a través de su palabra, otras veces a través de personas que nos rodean y en muchas ocasiones a través de una convicción fuerte en nuestro interior. El Espíritu Santo nos guía, nos da paz cuando estamos en el camino correcto y nos inquieta cuando vamos en la dirección equivocada. Vivir con la sabiduría de Dios nos da una ventaja increíble. Nos permite caminar con seguridad, con propósito, con una claridad que el mundo no puede entender. También nos convierte en luz para los demás. Una persona guiada por la sabiduría divina no solo es bendecida en su vida personal, sino que también impacta a quienes la rodean. Sus palabras traen edificación, sus consejos son acertados, su testimonio inspira a otros a buscar esa misma revelación. Número 8. El valor supremo de la sabiduría. Muchas veces nos preguntamos qué es lo más importante en la vida. Algunos dirán que es el dinero, otros que el éxito, la familia o la felicidad. Pero la Biblia nos da una respuesta clara: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Dios no dice que el dinero o los bienes sean malos, pero sí nos dice que hay algo mucho más valioso que cualquier riqueza: la sabiduría. Porque sin sabiduría, incluso las mayores bendiciones pueden perderse. La pregunta es: ¿estamos realmente priorizando lo que Dios dice que es lo más importante? La sabiduría no es solo saber muchas cosas. Hay personas que tienen mucho conocimiento pero toman decisiones desastrosas. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento de la manera correcta, de vivir según los principios de Dios. Y lo más interesante es que la Biblia nos dice que la sabiduría no es algo que simplemente aparece, sino algo que se adquiere, es decir, requiere esfuerzo, intencionalidad y búsqueda constante. No basta con decir: quiero ser sabio. Hay que invertir tiempo en aprender de Dios, en buscar su dirección y en aplicar su verdad a nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde la gente persigue cosas materiales como si fueran lo más importante. Queremos más dinero, mejores trabajos, reconocimiento, éxito. Pero ¿de qué sirve tener todo eso si no sabemos manejarlo? Hay personas que han alcanzado riquezas inmensas y aún así son infelices, pierden sus familias o toman decisiones que los llevan a la ruina. Porque lo que realmente sostiene una vida no es cuánto tienes, sino qué tan sabio eres para manejarlo. Y la verdadera sabiduría solo viene de Dios. Cuando ponemos la sabiduría de Dios como prioridad, nuestras decisiones cambian. Dejamos de actuar por impulso, de seguir tendencias sin sentido y empezamos a vivir con propósito.
No nos dejamos arrastrar por lo que está de moda, sino que buscamos lo que realmente tiene valor eterno. La sabiduría nos da estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Nos ayuda a tomar decisiones firmes cuando todo a nuestro alrededor cambia. Mientras otros buscan respuestas en lo temporal, nosotros las encontramos en lo eterno. Para recibir la sabiduría de Dios, necesitamos humildad. No podemos aprender si creemos que ya lo sabemos todo. La Biblia nos enseña que la sabiduría empieza con el temor del Señor, con el reconocimiento de que Él es Dios y nosotros necesitamos su dirección. Eso significa estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar cuando su palabra nos muestra una mejor manera de vivir. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero ignoramos lo que ya nos ha dicho en su palabra. Si realmente queremos adquirir sabiduría, debemos estar dispuestos a someternos a su enseñanza. La pregunta es, ¿cómo podemos adquirir esta sabiduría en la vida diaria? Primero, invirtiendo tiempo en la Biblia y en la oración. No se trata solo de leer por leer, sino de meditar en la palabra y pedirle a Dios que nos enseñe. Segundo, tomando decisiones conscientes, alineadas con su voluntad. Antes de actuar, preguntarnos, ¿esto está en línea con la sabiduría de Dios o solo con mis propios deseos? Y tercero, rodeándonos de personas sabias que nos ayuden a crecer en el conocimiento de Dios. No podemos aprender solos. Necesitamos la comunidad, el consejo y el apoyo de otros creyentes. Cuando vivimos con la sabiduría de Dios como prioridad, experimentamos beneficios que van más allá de lo material. Nos volvemos personas más seguras, con menos ansiedad por el futuro, porque sabemos que nuestras decisiones están basadas en algo firme. Encontramos contentamiento, porque ya no medimos nuestra vida por lo que tenemos, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros. Y además, nuestra vida se convierte en un testimonio para los demás. Una persona sabia impacta a su familia, a su iglesia y a su comunidad con sus palabras y acciones. Número 9. La sabiduría por encima del oro y la plata. Todos buscamos seguridad en la vida. Queremos estabilidad, queremos éxito, queremos sentirnos respaldados por nuestras posesiones, pero la Biblia nos da una verdad que desafía toda lógica humana. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16. En otras palabras, si tuvieras la opción entre riqueza y sabiduría, Dios dice que elige la sabiduría. Porque ¿de qué sirve tener todo el dinero del mundo si no sabemos cómo vivir bien? ¿De qué nos sirve acumular si nuestras decisiones nos llevan a la ruina? Lo que realmente nos sostiene en la vida no es lo que tenemos en el banco, sino la sabiduría que Dios nos da para vivir con propósito y dirección. El oro ha sido símbolo de riqueza y poder por siglos. Desde los reyes hasta los inversionistas modernos, todos han buscado acumularlo. Pero aquí está la gran diferencia. El oro puede perder su valor, ser robado o desaparecer en un instante. La sabiduría de Dios, en cambio, nunca se agota. Es una inversión segura, un recurso inagotable que no depende de la economía, de las crisis o de las circunstancias. Mientras el oro es externo, la sabiduría transforma el interior. Nos enseña a actuar con prudencia, a tomar decisiones con visión, a edificar nuestra vida sobre fundamentos sólidos. El problema es que el mundo nos ha enseñado a medir el éxito con el dinero. Creemos que la felicidad viene con la cuenta bancaria llena, con bienes materiales, con lujos. Pero si fuera así, entonces los más ricos del mundo deberían ser los más felices. Y sabemos que no es así. Hay personas con grandes fortunas que viven en ansiedad, que no tienen paz, que no pueden disfrutar lo que han conseguido porque siempre sienten que les falta algo. Y es porque la riqueza sin sabiduría es un vacío.
Puedes tener mucho, pero si no sabes cómo administrarlo, si no sabes cómo vivir con propósito, tarde o temprano todo se desvanece. Dios quiere que busquemos la sabiduría con el mismo esfuerzo con el que otros buscan el oro. Piensa en esto. ¿Cuántas horas trabaja una persona para ganar dinero? ¿Cuánto esfuerzo pone en alcanzar el éxito profesional? Ahora pregúntate, ¿ponemos la misma dedicación en buscar la sabiduría de Dios? Porque, según la Biblia, esta debería ser nuestra mayor inversión. La sabiduría no llega por accidente, se adquiere. Implica buscar, aprender, aplicar. Es como una mina de oro. Hay que cavar, hay que esforzarse, pero el resultado es una riqueza incalculable. Para recibir esta sabiduría necesitamos humildad. Reconocer que, por nosotros mismos, no lo sabemos todo, que necesitamos la dirección de Dios. Muchas veces pensamos que con nuestra inteligencia o experiencia podemos manejarlo todo, pero la verdad es que la vida nos demuestra lo contrario. Siempre habrá situaciones fuera de nuestro control, momentos donde no sepamos qué hacer. Y es ahí donde la sabiduría de Dios se vuelve nuestro mayor tesoro. Nos da discernimiento para tomar las mejores decisiones, para evitar errores costosos, para caminar en paz incluso en medio de la incertidumbre. Entonces, ¿cómo adquirimos esta sabiduría? Primero, dedicando tiempo a la palabra de Dios. No hay mejor fuente de sabiduría que la Biblia. Ahí encontramos principios eternos que nos guían en todas las áreas de la vida. Segundo, orando y pidiendo a Dios que nos enseñe. La Biblia dice que si alguien necesita sabiduría, que la pida y Dios se la dará abundantemente. Santiago 1:5. Pero no basta con pedir. También debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer. Tercero, rodeándonos de personas sabias. No podemos crecer en sabiduría si solo nos rodeamos de influencias negativas. Necesitamos aprender de quienes han caminado con Dios, de quienes han aplicado su palabra y han visto frutos en su vida. Número 10. Bienaventurados los que hallan la sabiduría. Todos buscamos la felicidad. Es una necesidad natural en el ser humano. Queremos sentirnos plenos, queremos disfrutar la vida, queremos estar en paz. Pero la pregunta es, ¿dónde estamos buscando esa felicidad? Proverbios 3:13 nos da una clave fundamental. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Aquí la Biblia nos dice algo sorprendente. La verdadera felicidad no está en las cosas externas, sino en la sabiduría que proviene de Dios. Quien encuentra sabiduría, encuentra gozo. Quien camina en inteligencia, encuentra plenitud. Es un mensaje que choca con la manera en que el mundo nos enseña a buscar la felicidad, pero que cuando lo entendemos nos cambia la vida. El concepto de bienaventuranza en la Biblia es más profundo de lo que muchas veces pensamos. No se trata de una felicidad superficial o momentánea, sino de una dicha que viene de lo más profundo del alma. No depende de circunstancias, no fluctúa con los problemas, no se apaga cuando las cosas no salen como esperamos. Es un gozo sólido, inquebrantable, porque está basado en algo eterno, la verdad y la dirección de Dios. Y lo más importante de todo es que esta felicidad no es algo que simplemente llega a nosotros por casualidad, sino algo que se busca, se halla, se obtiene con intencionalidad. La sabiduría no aparece de la nada, hay que decidir ir tras ella. El problema es que el mundo nos ofrece otro camino para la felicidad. Nos dice que el éxito, el dinero, el placer o la popularidad son la clave para sentirnos plenos. Nos hace creer que si alcanzamos ciertas metas, entonces seremos felices. Pero la realidad es que todo eso es efímero. La fama se desvanece, las riquezas no compran la paz, y los placeres momentáneos no llenan el corazón. Por eso vemos personas que aparentemente lo tienen todo, pero siguen sintiéndose vacías.
La felicidad que Dios promete es diferente. Es un gozo que nace de conocer su voluntad, de vivir con propósito, de tomar decisiones sabias que llevan a una vida en orden y en paz. Conocer a Dios transforma completamente la manera en que tomamos decisiones. Nos da claridad en momentos de incertidumbre, nos enseña a evitar errores que nos traerían dolor, nos da estabilidad emocional incluso en tiempos difíciles. La sabiduría divina nos da una nueva perspectiva. No se trata solo de lo que queremos hoy, sino de lo que realmente importa a largo plazo. No se trata de lo que nos hace sentir bien en el momento, sino de lo que nos llevará a una vida plena y llena de sentido. Y cuando vivimos bajo esa dirección, descubrimos una felicidad que no se apaga con los problemas ni con las dificultades. Pero para recibir esta sabiduría, necesitamos humildad, porque muchas veces creemos que lo sabemos todo. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, confiamos en nuestra propia lógica y en nuestras emociones. Pero la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que necesitamos a Dios, cuando aceptamos que sus caminos son más altos que los nuestros, que su consejo es mejor que cualquier idea que podamos tener. Solo cuando soltamos nuestro orgullo y buscamos su dirección con sinceridad, comenzamos a experimentar el gozo de caminar en su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos hallar esta sabiduría y, con ella, la verdadera felicidad? Primero, dedicando tiempo a la palabra de Dios. No hay mayor fuente de sabiduría que la Biblia. Cada día que pasamos en comunión con Dios a través de su palabra, estamos invirtiendo en nuestra paz, en nuestra estabilidad y en nuestro crecimiento espiritual. Segundo, buscando a Dios en oración. No basta con leer, también debemos pedirle que nos guíe, que nos dé discernimiento, que nos ayude a aplicar lo que aprendemos. Y tercero, rodeándonos de personas que nos edifiquen, que nos impulsen en la fe, que nos animen a tomar decisiones sabias y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Número 11. La sabiduría del prudente saber a dónde vas en la vida es clave. No puedes caminar sin rumbo, sin dirección, sin pensar en las consecuencias. Proverbios 14:8 nos dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. En otras palabras, una persona sabia no vive al azar, no se deja llevar por impulsos ni por emociones momentáneas. Evalúa su camino, analiza sus pasos y busca alinearlos con la voluntad de Dios. En cambio, el necio se engaña a sí mismo, creyendo que va bien cuando en realidad está caminando directo al fracaso. Vivimos en una cultura que glorifica la inmediatez. Nos dicen que sigamos nuestros deseos, que no nos preocupemos por el futuro, que vivamos el momento. Pero, ¿qué pasa cuando tomamos decisiones sin pensar en las consecuencias? Muchas veces terminamos atrapados en situaciones que podríamos haber evitado con un poco de prudencia. El mundo nos impulsa a actuar sin reflexionar, pero la Biblia nos dice lo contrario. Antes de hacer algo, analiza si es lo correcto, si va a glorificar a Dios, si traerá fruto o solo problemas. El problema con la necedad es que es engañosa. Nos hace creer que estamos bien cuando en realidad estamos caminando en la dirección equivocada. Hay personas que justifican malas decisiones con frases como «Dios sabe mi corazón» o «Esto no es tan grave», cuando en realidad están ignorando las advertencias del Señor. El prudente, en cambio, no se miente a sí mismo. No busca excusas, busca la verdad. Está dispuesto a ver las señales de peligro y a corregir su rumbo antes de que sea demasiado tarde. La sabiduría de Dios nos da algo que el mundo no puede ofrecer: claridad. Nos ayuda a ver con ojos espirituales, a entender las consecuencias de cada decisión, a elegir caminos que nos acerquen más a Dios en lugar de alejarnos de Él.
Pero para eso necesitamos estar conectados con el Señor. No podemos pretender vivir con sabiduría si no estamos buscando su dirección. La Biblia es nuestra guía, es el mapa que nos muestra el camino correcto. Si no la leemos, si no meditamos en ella, si no buscamos a Dios en oración, es fácil terminar desviados sin darnos cuenta. La humildad juega un papel fundamental en todo esto, porque seamos honestos, a nadie le gusta admitir que está equivocado. Es más fácil justificar nuestras acciones que corregirlas. Pero la verdadera sabiduría empieza cuando reconocemos que no lo sabemos todo, que necesitamos aprender, que hay áreas en nuestra vida donde debemos mejorar. Un corazón humilde acepta la corrección, busca consejo, escucha a quienes tienen más experiencia en la fe. No se aferra al orgullo ni a la autosuficiencia, sino que depende de Dios en todo momento. Entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir con prudencia y entendimiento? Primero, haciendo una revisión honesta de nuestro camino. Preguntarnos, ¿estoy tomando decisiones con sabiduría o me estoy dejando llevar por mis emociones? Segundo, estableciendo momentos de reflexión y oración. No podemos seguir adelante sin evaluar si estamos caminando en la dirección correcta. Tercero, rodeándonos de personas que nos ayuden a crecer. La sabiduría se fortalece en comunidad, en conversaciones con gente que nos desafía a ser mejores y a buscar más de Dios. Los beneficios de vivir con prudencia son enormes. Evitamos errores que pueden costarnos caro, reducimos arrepentimientos, tomamos mejores decisiones y, sobre todo, caminamos con paz. No estamos improvisando, no estamos reaccionando sin pensar. Estamos siguiendo un plan guiado por Dios. Y eso nos da seguridad, propósito y estabilidad en cada área de nuestra vida. Número 12. La plenitud de la sabiduría personificada en Jesús. No hay sabiduría más grande que la que se encuentra en Cristo. No es solo un maestro con buenos consejos, no es solo alguien que nos muestra cómo vivir mejor. Él es la misma sabiduría de Dios hecha carne, el plan perfecto de redención, la solución definitiva a nuestra separación de Dios. Primera de Corintios 1 lo dice claramente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No solo nos enseña, nos transforma, no solo nos guía, nos rescata. En Él encontramos todo lo que necesitamos para caminar en verdad, en justicia y en propósito. El mundo busca la sabiduría en muchas formas. Algunos la ven en la educación, en la ciencia, en la filosofía, en la experiencia de la vida. Y aunque todo eso tiene su valor, la Biblia nos dice que la verdadera sabiduría no se basa en cuánto sabes, sino en quién conoces. Y si conoces a Cristo, has encontrado la mayor fuente de entendimiento, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. No es una sabiduría que viene de libros o de estrategias humanas, es una sabiduría que viene del cielo, que solo se recibe cuando rendimos nuestra vida a Él. Lo impresionante de este pasaje es que no solo nos habla de sabiduría, sino de todo lo que Cristo nos da. Dice que en Él tenemos justificación, santificación y redención. Es decir, Él nos declara justos delante de Dios, nos purifica y nos aparta para su propósito, y nos rescata del pecado y de la condenación. Todo lo que podríamos necesitar en nuestra relación con Dios lo encontramos en Jesús. No necesitamos buscar respuestas en otro lado, no necesitamos depender de nuestra propia capacidad. Todo está completo en Él. Pero aquí viene la parte desafiante. Si Cristo es nuestra sabiduría, ¿estamos viviendo conforme a esa sabiduría? ¿O seguimos confiando más en nuestro propio juicio, en nuestra propia lógica, en lo que el mundo dice que es correcto?
porque una cosa es decir que creemos en Cristo y otra es hacer de su enseñanza el fundamento de nuestra vida. La verdadera fe se traduce en acción. Si decimos que Él es nuestra sabiduría, nuestras decisiones deben reflejarlo. No podemos seguir caminando en nuestra antigua manera de pensar. No podemos tomar decisiones sin consultarlo. No podemos actuar como si nuestro entendimiento fuera suficiente. El problema es que muchas veces nos cuesta rendirnos. Queremos tener el control, queremos decidir por nuestra cuenta, pero el llamado de Dios es claro. Para recibir su sabiduría debemos soltar la nuestra. La Biblia dice que la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. 1 Corintios 1. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no siempre encaja con la lógica del mundo. Nos llama a amar a nuestros enemigos cuando el mundo dice que debemos vengarnos. Nos llama a confiar en Dios cuando el mundo dice que dependamos de nosotros mismos. Nos llama a servir cuando el mundo dice que debemos buscar ser servidos. Pero al final, es esta sabiduría la que lleva a la verdadera vida. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Primero, volviendo a la palabra. No podemos conocer la sabiduría de Cristo si no nos sumergimos en su enseñanza. Los evangelios están llenos de lecciones que nos muestran cómo vivir según su verdad. Segundo, orando por dirección. La sabiduría no es solo teoría, es una guía práctica para nuestras decisiones diarias. Antes de actuar, antes de hablar, antes de responder, preguntarnos, ¿esto refleja la sabiduría de Cristo en mí? Y tercero, rodeándonos de personas que también están buscando esa sabiduría. La vida cristiana no se vive en aislamiento. Necesitamos comunidad, necesitamos mentores en la fe, necesitamos relaciones que nos ayuden a crecer y a mantenernos firmes en el camino correcto. Número 13. Cristo, el tesoro de la sabiduría. Si hay algo que todos buscamos, es dirección. Queremos respuestas, queremos claridad, queremos saber qué hacer en cada situación. Y el mundo nos ofrece muchas opciones para encontrar sabiduría. Libros, filosofía, ciencia, autoayuda. Pero Colosenses 2 nos da una revelación impresionante. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No dice que algunos, ni que una parte de la sabiduría está en Él. Dice todos. Cada respuesta, cada verdad, cada dirección que necesitamos en la vida se encuentra en Jesús. Pero fíjate en la palabra clave, escondidos. No significa que sean inaccesibles, sino que requieren búsqueda. No es algo que simplemente llega sin esfuerzo. Dios quiere que lo busquemos, que escudriñemos, que deseemos conocerle más. Y cuando lo hacemos, descubrimos tesoros que van más allá de lo que este mundo puede ofrecer. La sabiduría humana tiene un límite. La sabiduría de Dios es infinita. Nos muestra el camino correcto, nos revela lo que es eterno y nos ayuda a vivir conforme a su propósito. El problema es que muchas veces buscamos en los lugares equivocados. Nos aferramos a nuestra propia lógica, a lo que la sociedad dice que es correcto, a lo que parece lógico según nuestras experiencias. Pero Proverbios 3:5 nos advierte: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, nuestra manera de razonar no siempre es la mejor. Necesitamos la perspectiva de Dios, y esa perspectiva solo la encontramos cuando hacemos de Cristo nuestra fuente principal de sabiduría. El mundo nos dice que hay muchas formas de encontrar la verdad. Hay quienes creen que todas las religiones llevan al mismo Dios, que cada persona puede definir lo que es bueno o malo según su criterio. Pero la Biblia es clara. Jesús no es una opción más, es el único camino. No hay otra fuente de verdad absoluta. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y si Él es la verdad, entonces todo lo que necesitamos saber sobre la vida, sobre la eternidad, sobre quiénes somos y qué propósito tenemos, se encuentra en Él. Pero aquí hay algo importante. Para recibir la sabiduría de Dios, necesitamos humildad. Porque, seamos honestos, muchas veces creemos que lo sabemos todo. Nos cuesta admitir que estamos equivocados, que necesitamos ayuda, que no tenemos todas las respuestas. Pero la sabiduría de Cristo no se revela a los autosuficientes, sino a los que tienen un corazón dispuesto a aprender. Mateo 11 dice que Dios esconde estas cosas de los sabios y entendidos, pero las revela a los pequeños, es decir, a los que tienen un corazón humilde, dispuesto a recibir. ¿Cómo podemos acceder a estos tesoros de sabiduría? Primero, pasando tiempo con la palabra. No se trata solo de leer la Biblia como una rutina, sino de estudiarla, de escudriñarla, de pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que necesitamos aprender. Segundo, pasando tiempo en oración, no solo para pedir cosas, sino para escuchar la voz de Dios, para buscar su dirección, para crecer en intimidad con Él. Y tercero, permaneciendo en comunión con otros creyentes. Dios usa a su pueblo, a la iglesia, para impartir sabiduría. Cuando nos rodeamos de personas que buscan al Señor, crecemos juntos y aprendemos unos de otros. El resultado de vivir con la sabiduría de Cristo es transformación, no solo en nuestra manera de pensar, sino en cada área de nuestra vida. Aprendemos a tomar mejores decisiones, a evitar errores innecesarios, a caminar con paz en medio de la incertidumbre. Nos volvemos luz para otros, personas que reflejan el carácter de Cristo y llevan esperanza a quienes los rodean. Y lo mejor de todo es que este proceso nunca termina. Siempre hay más que aprender, más que descubrir, más tesoros que Dios quiere revelarnos si estamos dispuestos a buscarlos.